vista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Que se valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aves cubren la mar y será. Su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Y a su nombre. Así dejamos a nuestro pastor amén en esta mañana. Que su Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor, amados hermanos y hermanas. En esta hora vamos a abrir la palabra del Señor, pero antes déjenme darle la bienvenida a todos los que están en este lugar, ¿verdad? Sea primera, segunda vez o que ya hayan pues venido siempre, ¿verdad? Desde siempre, gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en primera de Pedro, gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Amén, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, gloria a Dios. Se identifica con un amén cuando lo tenga, por favor. Amén. Amén. Vamos a leer el 9 y el 10. Y yo leo el 9 y usted lee el 10. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu que está con nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Cierre sus ojos y digamos: Padre y buen Dios que estás en gloria, venimos en esta hora, Señor, ante tu presencia. Queremos presentar este tiempo de tu palabra, Dios mío, y queremos pedirte que te glorifiques, Dios amado, por medio de ella. Que hables a cada corazón, Señor, a cada alma que está en este lugar, que tú has traído para que escuchen tu palabra, Dios amado. Te ruego, Espíritu Santo, que me ayudes, porque sin ti nada soy. Ayúdame, Señor, a transmitir este mensaje. Hazme digno de llevar esta palabra, Dios mío, a cada alma en este lugar, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien puede dar un gloria a Dios? Amén. Aleluya. El tema de este día es identidad y propósito. Amén. Gloria a
Muchas veces nos hemos preguntado cuál es el propósito por el cual yo asisto a la iglesia. ¿Cuál es mi identidad en el Señor? La palabra nos dice allá en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos a comenzar viendo quiénes somos nosotros cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. Dice la Biblia de que usted y yo somos hijos de Dios. Esa es la identidad que nosotros tenemos. Pero el enemigo muchas veces ha querido opacar esa identidad que Dios nos ha dado. Puede ser porque nosotros hemos descuidado nuestra relación con Dios. Y quizás el enemigo ha querido comenzar a decir, mira, ya no eres hijo de Dios, porque hoy yo estoy dentro de ti, he tomado control de tu vida. Pero déjeme decirle de que eso no es así. Yo quiero recordarle a usted la parábola del hijo pródigo. Aleluya. De ese hijo que se fue de la casa por muchos motivos, por probar cosas del mundo. Pero déjeme decirle de que aunque él estaba lejos de su padre, lejos de su casa, ese hombre no perdió su identidad. Porque en cierto momento él dijo, yo me levantaré e iré a mi padre. Entonces usted es hijo, es una hija de Dios. No permita que el enemigo quiera robar su identidad o que el enemigo quiera poner la identidad de él en usted. Usted es propiedad de Cristo, usted es hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, estoy haciendo esa introducción para que usted sepa su identidad, por si la ha olvidado. Pero en realidad, el centro de este mensaje del día de hoy es el propósito por el cual Dios nos dio una identidad y por el cual Dios nos ha llamado. La palabra que hemos leído dice de que Dios dice que nos escogió, nos llamó con un solo propósito y es de anunciar las virtudes de aquel. ¿Cuáles son las virtudes de aquel? O sea, las virtudes del que nos ha llamado, o sea, nuestro Dios. Las virtudes son fe, paz, amor, salvación, etcétera, etcétera. Entonces dice la Biblia de que usted y yo hemos sido llamados para transmitir un mensaje. Pero el enemigo quiere robar primeramente nuestra identidad para traer confusión a nuestra mente, para desanimar muchas veces y callar ese mensaje. Pero yo creo de que hoy Dios, hermanos amados, está hablando a nuestra vida. Está hablando primeramente a mi vida. Porque quizás muchas veces nosotros hemos callado, hemos olvidado el propósito por el cual hemos sido llamados. Usted déjeme decirle de que Dios no lo ha traído a este lugar ni lo ha escogido en este lugar para que solamente se venga a sentar. Es bueno que venga así, pero es bueno de que usted también guarde en su mente y en su corazón la palabra que Dios transmite desde este lugar todos los días que hay un servicio de culto en esta casa. ¿Por qué razón? Porque usted y yo tenemos que cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído a este lugar. Quiere decir de que nosotros no debemos de callar. Quiere decir de que nosotros no debemos de opacar ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. Porque sabe, muchas veces el enemigo quiere poner en nosotros preocupaciones que nos hacen quizás dudar del propósito o del llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos quieren trastornar muchas veces, quizás quieren poner preocupaciones y afanes, quizás quieren poner cosas que en algún momento quieren hacer dudar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, esta hora, en este día, Dios quiere traer un recordatorio a cada uno de los que estamos bajo este techo. Que usted y yo, dice la palabra, que hemos sido llamados para anunciar
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. A mí de ahí me sacó el Señor, yo no sé a ustedes. Yo estaba en las tinieblas. Mire, preciosa alabanza que cantó mi hermano Rixer. A mí me tocó mucho esa alabanza porque ¿quién era yo? Yo no merezco estar en este lugar frente a usted, pero le doy gracias a Dios que Él me ha dado la oportunidad o el privilegio más bien grande de poder ser transmisor de este mensaje, de llevar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Pero lo que me llama la atención en el versículo 10, dice el versículo 10 que hemos leído, de que nosotros, dice la palabra, que nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Mire qué precioso lo que Dios nos ha regalado. Dice de que Dios dice que en otro tiempo nosotros, dice el apóstol Pedro, que nosotros en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero hoy tenemos una nueva identidad como hijos de Dios, según lo dice la Biblia en San Juan 1:12. Entonces Pedro entiende estas cosas. Y sabe, Pedro está transmitiendo este mensaje a 5 provincias de Asia Menor, 5 provincias romanas de Asia Menor, que quizás habían olvidado en cierto momento para qué Dios les había llamado. Quizás esta iglesia, 5 provincias donde había quizás una congregación en cada una de ellas, habían olvidado cuál era la identidad y el propósito por el cual Dios les había llamado. Yo no sé tú si te has olvidado por algún momento cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado, cuál es tu identidad. Yo no lo sé, pero hoy Dios te está recordando que tienes identidad como hijo de Dios, como hijo del reino, y que también Dios te ha dado un propósito que cada uno de nosotros tiene que cumplir, y es de anunciar las virtudes de aquel, es de anunciar la salvación que hoy nosotros estamos gozando en este tiempo. Aunque la salvación se hará manifiesta en el día del Señor, aunque la salvación se hará manifiesta cuando cada uno de nosotros partamos de esta tierra, pero hoy Dios nos ha puesto para que transmitamos el mensaje de buenas nuevas, las virtudes de aquel que nos dio una oportunidad, que aún estando muertos nosotros, sin fe, sin Dios y sin esperanza, Él, dice la palabra, de ahí nos rescató. Y esa alabanza que decía ¿quién era yo? Mire, precioso, es algo literalmente cierto. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Si nosotros comenzamos a preguntar, mira tú cómo comenzaste. Yo sé de que aquí hay personas que comenzaron desde pequeños, desde su niñez, que no han tenido oportunidad, o más bien han sido bendecidos, y el diablo no los ha zarandeado, no los ha arrastrado en vicios y adicciones como yo estaba en ese tiempo. Pero gloria a Dios por aquellos que, óigase, yo sé de que hay personas que pueden testificar que Dios es un Dios de poder, que Dios ha restaurado sus vidas. Gloria sea a Dios. Aleluya. El testimonio que daba, perdona que lo ponga tanto mi hermano, pero él testificó hoy de esto. Él no sabía que yo iba a hablar de esto, pero Dios ya lo sabía. De algo grande, hermanos, que es el poder de Dios para restaurar y transformar aquellas vidas que el enemigo ha querido destruir, que ha querido robar su identidad, que ha querido quizás sellar con el sello de Él la identidad de esas personas. Mas Dios es bueno y misericordioso, porque aún siendo pecadores, dice la palabra, que Él ha muerto por nosotros y nos ha dado vida por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Y es para anunciar eso. Y mira, y Pedro está transmitiendo este mensaje cuando un tiempo atrás Pedro quizás no lo entendía, cuando estaba allá en el mar, en el lago de Genesaret, echando las redes. En Lucas 5, gloria a Dios, 5:10, dice que Jesús le dice: Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Pedro todavía ahí no tenía claro cuál era su identidad,
Pedro quizás no había entendido que había algo urgente, que era de transmitir un mensaje de la palabra de Dios a almas que estaban perdidas sin Dios y sin esperanza. Y yo no sé si podemos leer esa palabra en Lucas, gloria a Dios, capítulo 5 y versículo 10, donde estaba Pedro tirando las redes. Y aparece Jesús, como ha aparecido en tu vida, como apareció en mi vida, un día, y con propósito nos llamó. Y dice la palabra del Señor, aquí está el versículo, dice: asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mira, habían otros ahí con él. Jacobo, dice Juan, hijo de Zebedeo, habían 3 con Simón. Que ellos, hermanos, en ese momento, ellos estaban dedicados a trabajar secularmente. Pero cuando cuando tienen el encuentro con Cristo Jesús, ellos, hermanos amados, reciben una transformación de mente y de corazón, algo que les cambia las ideas en su cabeza, algo que cambia aquello que había en ellos como prioridad, como era el de ir al mar todos los días y comenzar a pescar para mantener a su familia. Pero dice la palabra de que, ¿qué dice más adelante? Vamos a leer, vamos a Lucas si quieres, si me lo tiene. Gloria a Dios. Vamos a leer en Lucas, amén. Lucas 5, vamos a ir a la palabra del Señor para profundizar más en este versículo, porque es necesario que entendamos nosotros, hermanos, cómo es que nosotros debemos de ser transformados de nuestra mente y corazón. Y dice en el 10, asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón Pedro, y Jesús le dijo: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y el 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron, ¿cuánto? Todo, y le siguieron. No tenga miedo de decirlo, amén. Dejaron todo, dice, y le siguieron. Y Jesús le dijo: a partir de ahora, habrá en ti una transformación de mente y de corazón. Voy a cambiar ese afán que hay en tu vida. Voy a cambiar todo aquello que te está turbando, que no te va a dejar que desarrolles el propósito por el cual hoy yo te estoy llamando. Ahora bien, yo quiero decirte algo a ti. Pedro dice la palabra que lo dejó todo. Yo no voy a decirte que dejes todo en lo material, porque tú tienes que trabajar también. Tú tienes que cubrir gastos en este país, pero sí hay cosas a las cuales yo me voy a referir y son las espirituales. Muchas cosas que nosotros como hijos de Dios, con esa identidad que Dios nos ha dado y con ese propósito por el cual nos ha llamado, hay cosas que nosotros en lo espiritual tenemos que comenzar a dejar. No van a ser unas redes, no va a ser tu trabajo, pero quizás hay algo que nos está impidiendo desarrollar ese llamado que Jesús nos ha hecho. Y sabes, hay cosas como por ejemplo el orgullo, la vanidad. Hay cosas como aquella prepotencia, como aquella altivez, la sulevancia. Son cosas que nos pueden estorbar para el desarrollo de este llamado por el cual Dios nos ha traído en este lugar. Y hay personas que están en otro lugar también llevando esto, amados hermanos. Hay cosas que nos pueden turbar o detener o estorbar, como el doble ánimo, como que hoy sí yo estoy contento y quiero seguir, quiero servirte, Señor, esto y lo otro, pero ¿qué pasa luego? Te cambia tu ánimo y ya no puedes seguir, porque una persona que está desanimada no puede ni con él mismo ni con ella misma. Entonces hay cosas que Dios está pidiendo que nosotros le entreguemos hoy en sus manos.
Cosas que Dios sabe que hay dentro de cada uno de nosotros que nos están estorbando y nos van a estorbar mientras nosotros no reconozcamos que hay un problema interno el cual está estorbando en nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Las cosas que nos contaminan. Hay resentimiento en los corazones y ese es un gran estorbo por el cual no puedes desarrollar, porque estás atado quizás o atada por ese resentimiento y no puedes sentir amor ni tampoco empatía por aquellas personas que están necesitando escuchar el mensaje de salvación. Yo no sé si estoy hablando con personas correctas acá. Muchas veces hay pereza dentro de nosotros y Dios está pidiendo: entrégame todo hoy. Y está hablando que Pedro lo dejó todo con aquellos otros dos hombres. Yo no sé qué hay dentro de ti que te está estorbando para que desarrolles tu llamado, para que desarrolles el propósito de Dios, porque hay estorbos muchas veces. ¿Sabes lo peor de todo que sucede en el ser humano? Que muchas veces no quiere ni queremos aceptar que necesitamos cambiar ciertas cosas, que necesitamos dejar ciertas cosas, abandonarlas por completo para poder nosotros, amados, llevar y anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Amén. Amén. Aleluya. Muchas veces tenemos vergüenza hablar. Muchas veces tenemos temor, miedo del qué dirán si yo me presento como un hijo de Dios. Y eso eres, eso somos. Dios nos ha dado esa identidad, pero ¿sabes qué pasa? Porque por nuestro testimonio, por nuestras reacciones, por nuestra forma de conducirnos, eso, hermanos amados, está empañando y eso dice que no somos hijos de Dios. Y es lamentable. La gente así nos tacha, el mundo así nos tacha. Pero cuando nosotros tenemos claro cuál es nuestra identidad y cuál es el propósito, cuando nosotros entendemos que en otro tiempo no teníamos misericordia de parte de Dios, no habíamos alcanzado esa identidad, cuando nosotros entendemos todo eso, ¿sabes? Comienza a nacer dentro de nosotros quizás ese cambio que necesitamos. Comienza a nacer en nosotros esa necesidad de sacar de nuestro corazón esas cosas que nos estorban para poder desarrollar lo que Dios quiere desarrollar dentro de nosotros. Amén. Amén. Quiero, hermanos amados, que usted vea ahí la palabra del Señor en 1 Corintios 1:28. Usted no debe tener miedo. Porque dice la palabra que lo más vil de este mundo escogió Dios. ¿Sabes por qué dice esto la palabra de Dios? Porque, ¿sabes? Cuando vemos que Pedro estaba tirando las redes y que Dios le estaba dando una misión y una visión por la cual tenía que trabajar, Jesucristo sabía que Pedro no era un hombre estudiado. Jesucristo sabía que Pedro no era un gran teólogo, ni mucho menos un escatólogo. Entonces digo yo, ¿y usted por qué tiene miedo a hablar? ¿Por qué teme? ¿Por qué se detiene? La palabra dice de que al que llama a Dios, a ese capacita. Entonces usted tiene que abrir su boca con seguridad, invitar a alguien a la iglesia, decirle: oye, yo veo que tú no estás bien, yo veo que tú necesitas a Dios en tu vida. Yo quiero decirte de que Dios puede cambiar esa situación dentro de ti. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aleluya. Eso es para lo que nosotros hemos sido llamados. Amén. Para dos cosas: identidad y propósito. Gloria a Dios. Pero muchas veces nos hacemos quizás desentendidos, aunque quizás sentimos que hay dentro de otras personas una necesidad, aunque quizás nosotros sentimos ese impulso de ir a hablar a esas personas, nos detenemos muchas veces por el que dirán. ¿Será que se van a burlar de mí?
¿Será que va a escuchar? ¿Va a obedecer? ¿Será que me va a ver bien o mal? ¿O porque te da vergüenza? No lo sé. Pero ahora sabes, Dios dice de que usted y yo tenemos la capacidad para llevar adelante el propósito de Dios en nuestra vida. Y es de anunciar esa palabra. ¿Sabes? Quiero ir a avanzar un poco más en este mensaje, gloria a Dios. Dice la Biblia que usted y yo hemos sido linaje escogido. Esa es una identidad que Dios nos da. Dice que el propósito nos revela también el propósito, que es para anunciar el mensaje de salvación. Pero a veces nos hacemos los desentendidos. A veces no queremos, cuando Dios pone ese sentir en cada uno de nosotros de evangelizar a alguien. A veces no lo hacemos. Ahora bien, mira, yo quiero que vayas conmigo a Lucas 16:9, donde este varón de Dios llamado Pablo dice que tiene una visión. Dios le revela a él de que hay un varón macedonio clamando, diciendo: ven, pasa por nosotros y ayúdanos. Y dice el versículo 10 de que Pablo entiende de que Dios le está enviando un mensaje a que pase por ahí, porque hay alguien que está sufriendo, hay alguien que está anhelando escuchar el mensaje de salvación. Y dice la palabra que Pablo no hace caso omiso de eso, sino de que llega y es de bendición en ese hogar. Mira cuántas almas están sufriendo en silencio hoy en día. ¿Cuántas almas tú has conocido y te has detenido en algún momento de hablarles y de llevarles el mensaje? Personas que se han alejado de los caminos de Dios por diferentes motivos, no los vamos a criticar, pero han tenido un motivo. Pero a pesar de todo eso, la verdad es que necesitan que alguien lleve un mensaje que restaure y que levante sus ánimos, que le diga: mira, no, Dios no quiere que tú te quedes ahí donde el diablo te ha puesto, sino que Dios te ha levantado con un propósito y te ha dado una identidad, porque tú eres un hijo o una hija de Dios. Pablo llega donde ese varón macedonio que estaba sufriendo, ese varón que estaba diciendo: Señor, si esto es de Dios, envía a alguien a donde yo estoy para que me dé una palabra de aliento, que me venga alguien a este lugar y que me diga que todavía hay esperanzas. Ese mensaje es para la iglesia, ese mensaje es para usted que está en este lugar o que me va a ver por las redes sociales. El diablo está tomando ventaja en muchas almas, en muchos hogares. Está queriendo destruir, matar y robar, porque ese es el trabajo de él. Pero el trabajo de la iglesia, ¿a dónde está? Si muchas veces preferimos quedarnos en casa porque hace mucho calor, que preferimos quedarnos en casa porque hace mucho frío, cuando la palabra de Dios dice que como soldados de Cristo tenemos que estar firmes, peleando la batalla de la fe. Aleluya. Pero muchas veces la iglesia se acomoda. Muchas veces la iglesia dice: no, yo ya soy salvo, yo ya soy salva. Hay que ver a cada quien qué hace. Pero qué bueno es Dios que nos habla hoy. Está haciendo una llamada de atención porque los tiempos son malos. Muchas almas se están perdiendo. ¿Cuántas personas se están quitando la vida porque han caído en depresión? Y escuchamos las noticias y ¿qué decimos? Pobrecito, pobrecita. Dios te va a demandar y me va a demandar a mí también. Si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Pero las piedras no tienen responsabilidad como lo tiene la iglesia. Las piedras no están obligadas o más bien asignadas a llevar ese mensaje de esperanza a esas almas que están sufriendo. Es tremendo lo que nosotros podemos ver, ¿sabe? La palabra dice Romanos 10:17 que la fe se activa por el oír la palabra de Dios.
Pero si la iglesia está callando el mensaje, ¿cómo va a ver esa gente? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo se van a romper esos velos? ¿Cómo se van a romper las cadenas si nosotros estamos callando ese mensaje que tiene poder? Esto, hagámonos esa pregunta, analicémoslo. Pero hagámonos la pregunta: ¿qué cuentas daremos a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, como dice Primera de Pedro? ¿Qué cuentas va? ¿Cómo le vas a decir tú al Señor? Señor, es que fíjate, mire, no podemos ser como aquel siervo inútil que enterró su talento. No, Dios quiere que nosotros nos multipliquemos, que nosotros llevemos esperanza. ¿Cómo le vamos a salir al Señor en aquel día? Ay, no, Señor, es que yo no podía ir porque fíjate que estaba lloviendo y tenía gripe. Fíjate, Señor, que estaba haciendo mucho frío y me sentí algo enfriado o enfriada. No seamos cobardes, hermanos. Dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y eso no es que yo lo estoy diciendo, está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? ¿Por qué nosotros nos hemos acomodado a que ya somos salvos? ¿Por qué no visitamos a alguien y le hablamos? Coger el número de teléfono, como hizo nuestro hermano Rickson. Mire, felicito a ese varón yo, porque dice: yo le cogí el número de teléfono y le voy a estar llamando. Eso, hermano, es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero nosotros nos encerramos y nos quedamos cómodos, quietos, cuando la Biblia hoy nos está diciendo el Señor que nosotros hemos sido escogidos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Ahí hay más almas en las tinieblas. ¿Sabe? Cuando yo andaba por ahí, había una pacotilla de borrachos y drogadictos conmigo. Algunos se convirtieron para la gloria de Dios. Ahí están. Ahora bien, nosotros, hermanos, nos hemos movido y nos movemos en este ambiente donde ya no estamos siendo partícipes de las obras de las tinieblas, pero sí conocemos, hay gente que está haciendo esas obras de las tinieblas. Y que Dios nos ha escogido para llevar ese mensaje, porque sabe, ahí mismo en Romanos 10:14 dice de que cómo oirán si no hay quien les predique, cómo creerán en aquel en el cual nunca han oído. Y eso queda en responsabilidad mía y suya, el llevar ese mensaje a aquellas personas que nunca han oído, y el llevar el mensaje de la palabra para aquellas personas que han perdido la fe, aquellas personas que han dejado de creer. No les vas a ir a señalar ni a criticar, sino que les vas a decir: oye, Cristo te está esperando, vuélvete en amistad con el Señor. Es tiempo que reacciones y vuelvas a la casa del Padre. Es tiempo que dejes de estarte revolcando con esos cerdos, como lo hizo el hijo pródigo. Deja de estar anhelando esas algarrobas. Mira, hermano, nosotros tenemos sobre nuestros hombros una responsabilidad muy seria delante de Dios. Llevemos el mensaje, no lo callemos, porque ¿cómo van a creer si nadie les presenta el Evangelio? ¿Cómo van a saber ellos que hay fe dentro de la palabra de Dios, cuando la palabra dice que cuando comenzamos nosotros a abrir nuestra boca y a transmitir un mensaje de esta palabra que está escrita, dice la palabra que comienzan a romperse los velos, que comienza el hombre a ver las cosas que no son como si fuesen? Pero parece que no lo entendemos, parece que nos hacemos los sordos, parece que nos sentamos, nos acomodamos, y eso no es lo que Dios quiere. Yo quisiera que la iglesia toda, pero esto no depende de mí, esto depende del Espíritu Santo de Dios y de la disposición que usted tenga. Porque si usted ha sido llamado, pero dice: yo no quiero hacer nada, yo soy salvo o salva y aquí me quedo y ya, ni 5 para adelante ni 5 para atrás. Eso usted tiene que dar cuenta a Dios por eso que hace. A mí no, si yo también tengo que dar mis cuentas, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Entonces, si no sabes cuál es tu identidad, no sabrás cuál es tu propósito también.
Esto es claro, hermano, porque la identidad me hace ver a mí que quién soy. Y si yo sé quién soy, yo sé lo que voy a hacer. Yo estoy bien de mi cabeza. Yo sé que tengo y cuento con las herramientas adecuadas para llevar a cabo esta labor. Pero muchas veces nos encerramos. Y como decía mi esposa ayer, nos quedamos viendo la televisión, el Paso Palabra, la novela, cosas que no edifican nuestro espíritu ni aportan a otras almas que están buscando de Dios. O decimos, no, hombre, yo mejor me voy para el parque. Hombre, mire, yo no le estoy diciendo que no está bien. Usted tiene una familia y tiene que dedicarle tiempo. Sino lo que estoy diciendo de que entreguémosle al Señor lo que hay en nuestro corazón que nos estorba para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dios este día nos ha dado, hermanos amados, una palabra donde nosotros tenemos que hacer lo que hizo Pedro en ese momento, dejar todo y comenzar a servir y a seguirle a Dios de verdad, con convicción, sin doble ánimo. Porque ¿qué tal si Pedro hubiera tenido doble ánimo? No hubiera llegado a tan lejos. Nuestro hermano de Gustavo decía hoy en la mañana de que Pedro fue el primer pastor de la iglesia, y es cierto. Pero mire cómo, y es que Pedro, hermanos amados, estaba cerca del maestro siempre. Ahí andaba aprendiendo. Y sabe, se convirtió en el discípulo. Y usted es un discípulo de Cristo. Pero ¿qué es un discípulo? Es aquel que imita a su maestro, aquel que hace las cosas que el maestro hace. Y si nosotros nos hacemos llamar discípulos de Cristo, ¿por qué no hacemos las obras que Dios hace? Me estoy acordando que Cristo le dijo a unos fariseos ahí, ustedes son hijos del diablo, les dijo. ¿Por qué les dijo? Porque las obras de él hacen, les dijo. Wow, digo yo, mira qué maestro más. Entonces nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que hacer las obras de Dios, tenemos que anhelar las cosas que Dios ha puesto en nosotros, tenemos que aborrecer incluso aquellas cosas que Él aborrece. Pero muchas veces le abrimos espacio en el corazón y eso no está correcto. Yo no sé si yo estoy hablando esta palabra que Dios pone en mi vida. Yo sé de que no volverá vacía. Yo sé de que Dios está hablando con las personas correctas, con las que ha traído a este lugar con propósito. Amén. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es muy difícil obedecer. ¿Por qué? ¿Sabes? Siempre inventamos una excusa. Siempre tenemos un pretexto. Pero realmente, yo te voy a decir el día de hoy que nosotros seamos sobrios. Yo creo que nosotros no tenemos que claudicar en dos pensamientos. Tenemos que tener claro a quién vamos a servir. Tenemos que tener bien claro quién nos ha llamado y sobre todo para qué hemos sido llamados. Porque un día estaremos en la presencia de Dios. Un día Dios te va a decir: ¿qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste, hija, con los talentos que yo te di? Yo en un momento te impulsé a que llevaras un mensaje a una persona y no lo hiciste. Y esta persona tenía depresión y ¿sabes qué? Se cortó la vida, se perdió. ¿Qué vamos a decir nosotros cuando ya no estemos en esta dimensión natural, sino que estemos en la dimensión espiritual, donde quizás vamos a sentir un peso, una carga tremenda? Pero mira qué maravilloso Dios, que dice la palabra de que ahí no va a haber llanto, porque Él va a sanar nuestro corazón. Aún todavía en su gran misericordia. ¿Y por qué no nosotros hoy no transmitimos esa misericordia que es tan grande, esa misericordia de Dios? ¿Por qué nosotros hacemos duro nuestro corazón muchas veces? No resistimos a trabajar en el Señor cuando Dios te ha traído para que seas de bendición, para que no guardes tu talento, para que no calles las buenas nuevas del Señor. La palabra de Dios dice, y Cristo mismo lo dijo, que el que tiene oídos para oír,
que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo te pido hoy que te pongas sobre tus